¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos, vamos a entrar al tiempo de la enseñanza. Señor Jesús, gracias te damos porque estuvimos en un tiempo de comunión muy bonito contigo. Gracias porque tenemos el privilegio, la oportunidad de adorarte, de cantarte, de sentir tu presencia, Señor. De saber que nos escuchas, como cantábamos hace ratito. Estamos contentos porque sabemos que escuchas nuestra canción. Gracias, Señor. Pero ahora estamos en un tiempo, vamos a entrar en un tiempo en donde vamos a escuchar el mensaje que tú has preparado para nuestras vidas. Queremos, Señor, que nuestros corazones sean corazones, mentes receptivas a lo que tú vas a decirnos hoy, pero sobre todo que seamos personas que podamos poner este mensaje en práctica, que pueda este mensaje dar fruto a nuestras vidas y a la vez, al dar fruto, bendecir a otras personas. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Ya arrancó, miren. Híjole, ya tengo un segundo menos. Bueno, el día de hoy terminamos la serie y Jesús se asombró. Vimos 3, este va a ser el tercer tema de Jesús se asombró. El día de hoy el tema le he puesto, me cuesta creer. Hay muchas maneras para decirlo, esta frase que es algo muy común, me cuesta creer. Me cuesta creer cuando ya he vivido muchas situaciones y ya no creo. O el muy bonito para ser verdad. Dijeran los gringos, too good to be true. Muy ojón para ser paloma. Me cuesta creer. Me cuesta creer, o como decimos, yo como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Y estamos hablando de la fe. Mira, el primer tema, no sé si se acuerdan, lo dio Isabela, y es Jesús se asombró por la falta de fe de los nazarenos. ¿Se acuerdan? Jesús estuvo en su ciudad natal, o donde creció, y como lo conocían también, la gente no quiso creer en él. Y la Biblia dice que al final no pudo hacer muchas cosas ahí por la falta de fe de los nazarenos, y dice que Jesús se asombró negativamente de los nazarenos. El segundo tema, lo di yo la semana pasada, y es que Jesús se asombró, pero por la fe del centurión. Aquí fue al revés, Jesús se asombró por la fe del centurión, y se asombró por la fe de los 2 ciegos. ¿Se acuerdan de los 2 ciegos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se asombró de cómo el centurión, que ni siquiera era de la religión judía, tuvo fe en él. Que no conocía nada de los rituales, nada de la ley, nada de los protocolos, y creyó en él. De los ciegos que estaban marginados, ¿se acuerdan dónde estaban? Allá por Maroma, allá por el filtro, y estaban fuera de la ciudad, y le decían con tanta fe, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y luego los callaban y gritaban más fuerte, siendo que eran personas que no estaban adentro de la sociedad, que no conocían muchas cosas. Y el día de hoy, el tercer tema, vamos a ver la honestidad de un padre de familia y la honestidad de los discípulos respecto al estatus de su fe. Y para esto nos vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 nos narra una historia que entrelaza varios personajes. Vamos a leerlo. Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Y un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A ver, tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús,
le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Y Jesús le pregunta: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto?, le preguntó al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, le dice el padre, y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Y Jesús contestó: esa clase solamente puede ser expulsada con oración. Y en la versión Reina Valera dice: esa clase solamente puede ser expulsada con oración y con ayuno. ¿Qué historia? Una historia que tiene varios personajes principales. El primero, obviamente, Jesús. Jesús, te doy algo de contexto, venía de vivir una de las experiencias más sobrenaturales que puedan haber existido en la historia de la humanidad: la famosa transfiguración. No voy a meterme ahorita en este tema, es un tema muy profundo, pero es un tema padrísimo. Es una historia en donde Jesús se aleja y se lleva solamente a 3 de sus discípulos, a los más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y está ahí y se le aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, como son Moisés y Elías, y tienen por ahí una conversación. Este no es el tema del día de hoy, te lo doy como contexto, porque después de ahí Jesús se va con los 3 discípulos de más confianza y regresa a la ciudad. Se alejaron de la ciudad y cuando regresan a la ciudad encuentran un alboroto. Encuentran que estaban ahí los otros 9 discípulos, los que no se fueron con él al monte, allá a la transfiguración, y estaban con los religiosos de ese entonces, con los maestros de la ley. Y tenían un buen alboroto ahí, estaban discutiendo que sí, que no, que acá, y no nada más estaban ellos, sino ya saben, todos los morbosos, todos los chismosos, como cuando alguien se empieza a pelear, cuando alguien empieza a discutir, y ya estaban ahí subiéndolo a Soy Playense, tenían ahí todos los celulares, y Jesús se acerca y les dice: ¿qué está pasando aquí? Y ahí empieza el aporte a la historia del personaje principal, que es Jesús. El segundo personaje, los discípulos. Son un conjunto de personas, pero vamos a ponerlo como un personaje, los discípulos. Y voy a hablar de los 9 que no fueron al monte de la transfiguración, sino de los 9 que se quedaron allá. Y resulta que los 9 que estaban ahí ya eran identificados por la sociedad como los que andaban con Jesús. Ya la gente sabía: ah, mira, es el staff de Jesús, son los amigos de Jesús, son los servidores, como le quieran llamar. Y entonces, al saber que ellos son los que estaban con Jesús, había una persona, que ahorita lo vamos a ver, que le pide que le ayuden a liberar a su hijo. Piden un milagro, pero como ya vimos en la historia, ellos no pudieron hacer el milagro, ¿sí? Viene otro grupo de personas que forman un personaje y son los maestros de la ley, los religiosos. Los religiosos que estaban ahí siempre criticando a Jesús. Siempre andaban ahí, a donde iba Jesús y sus discípulos. ¿Han visto el meme de Juan Gabriel detrás de la palmera? Algo así eran los maestros de la ley. Estaban siempre así, viendo qué hacía Jesús y sus discípulos para ¡pum!
ir y criticar, ir a hacer la vida imposible, y no fue la excepción en este caso. Y luego hay un cuarto personaje, un padre de familia del que no conocemos el nombre. Un padre de familia que estaba ahí y que tomó la palabra en medio del alboroto. Porque Jesús llega cuando están todos ahí discutiendo, maestros de la ley contra discípulos, contra la comunidad. Y ya saben, en la comunidad los metichones siempre toman dos bandos, ¿verdad? Entonces de seguro unos estaban a favor de los maestros de la ley y muy probablemente otros estaban a favor de los discípulos, que si pudieron sacar al demonio, que si no, es que así no se hace, y ya ves que normalmente los que menos aportan son los más todólogos, y tenían ahí dijera el perro Bermúdez, una rebambaramba, y entre todo ese despapalle, un padre de familia dice, pide la palabra, y ese padre de familia le dice a Jesús, ayúdanos, todo este borlote se causó porque yo le pedí a tus discípulos que liberaran a mi hijo que tiene un demonio, que lo posee, que lo violenta, que lo maltrata, que lo daña, y no pudieron sacarlo. Ahora, qué triste lo que Jesús les dice. Gente sin fe. ¿A quién creen que les dijo Jesús gente sin fe? A los discípulos. ¿A quién más? A todos. Jesús llegó y les dice, todos por diferentes causas. Aquí son personas sin fe. Bola de gente sin fe. ¿Quiénes? Todos. Como cuando llega la mamá. Y digo la mamá porque las mamás siempre son más regañonas, ¿a poco no? Los papás somos los más tranquis. Como cuando llega la mamá y está el pleito ahí entre los niños. No, que este me dijo, que el otro, que no sé qué. ¿Saben qué? Todos se me callan, pero todos. Nadie sale hoy. ¿Pero yo qué? Nadie. Todos son gente sin fe. Jesús no dijo discípulos sin fe, padre de familia sin fe, maestros de la ley sin fe, metichones sin fe. No, Jesús dice gente sin fe. Porque todos desde su trinchera tenían una falta de fe por diferentes circunstancias. Mira, los discípulos, es probable que no hayan intentado es probable que hayan intentado realizar el milagro o la liberación por inercia, por una técnica adquirida o por una repetición. Los discípulos ya habían visto muchas veces a Jesús liberar endemoniados. Jesús, en una ocasión, se le acerca un endemoniado y Jesús nada más les dice, déjalo. Así, tranqui. Y dice la Biblia que el demonio dejó a la persona y fue liberado. Yo no sé si unos dijeron, pues es que la vez pasada el maestro nada más dijo, déjalo. Y se acercaron al endemoniado y le dijeron, déjalo. Y el demonio, ¡ja! Estaban repitiendo una técnica adquirida, una inercia. Era una repetición. No sé si había pasado lo del hato de cerdos, cuando los demonios le piden irse a un hato, una manada de cerdos. Y si ese fuera el caso, a lo mejor alguien por ahí dijo, tráigame un marrano. Los marranos atraen a los demonios. Porque en alguna ocasión Jesús así lo hizo. Entonces estaban repitiendo técnicas o inercia y no lo estaban haciendo con fe. No lo estaban haciendo respaldados por una comunión con el Padre como Jesús hacía todas las cosas. Jesús hacía todas las cosas por el poder del Espíritu Santo, respaldado por una íntima comunión que siempre tenía con el Padre. Y luego estaban los maestros de la ley, que podemos asumir que criticaban a los discípulos por su incapacidad. Pobres discípulos, ¿verdad? Se la pasaban discutiendo con ellos y les dieron toda la comidilla.
¿Ves? No que tú, que seguidores de Jesús, a ver. No traes nada en el morral. Y luego, el padre de familia. Que el padre de familia fue brutalmente honesto. Porque el padre de familia le dijo, tengo este problema, necesito un milagro, necesito que mi hijo sea liberado. Gracias, Cruz. Necesito que mi hijo sea liberado. Si puedes, ayúdanos. Y Jesús se enoja y le dice ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Al que cree todo le es posible. Y entonces el padre de familia le dice, sí creo. O sea, a ver, si no creyera, no te lo estuviera pidiendo. Sí creo. Si no creyera, no hubiera salido de mi casa a buscar a donde estaban tus discípulos o tú. O sea, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, parece que estaba diciendo una incoherencia. Sí creo, pero tengo incredulidad. Si lo analizamos desde el estricto sentido de la lengua española, dijo una inmensa, ¿cómo le podríamos llamar? Incoherencia. Pero si lo analizamos desde nuestros corazones y desde nuestra experiencia, lo podemos entender. ¿Cuántas veces no es nuestro caso? Y es ahí donde yo me quiero enfocar. En el último punto. ¿Cuántas veces no es nuestro caso? Señor, sí creo en ti, pero no creo que pueda solucionar esta situación. Sí creo en ti, pero ya doy por muerta esta situación. Sí creo en ti, pero ya no oro, ya no, que pase lo que tenga que pasar. Cierro los ojos y espero el trancazo. Pero eso no quiere decir que no crea en ti. Sí creo que eres el Hijo de Dios. Sí creo que viniste a la tierra, que moriste en una cruz, que fuiste levantado al tercer día, que fuiste ascendido al cielo, que te fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Sí lo creo, pero en mi vida diaria, en mi problema, tengo incredulidad. Y entonces deja de ser una incoherencia. Porque podemos comprender, creo yo, un poquito ahorita al padre de familia. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. El padre de familia sí creía en Jesús, porque cuando lo vio, dijo, aquí está el bueno, no estos, aquí viene el bueno, aquí viene el maestro, aquí viene el que los libera, aquí viene el que sana. Sí creía, pero había un problema. Su hijo era tirado violentamente al suelo constantemente y convulsionaba. O sea, sí creo, Jesús, que tú puedes, pero también estoy viendo cómo mi hijo termina todo abierto de la cabeza porque está convulsionando en el suelo. O sea, sí creo, Jesús, que tú puedes, pero también mis ojos han visto cómo es tirado al fuego por el demonio. Sí creo, pero también mis ojos han visto cómo mi hijo es tirado al agua para que se ahogue. O sea, sí creo, pero también veo mi realidad. Sí creo que tú puedes, pero también llego a la casa y encuentro el problema. Sí creo, pero también volteo a mi cuenta bancaria y sigue estando en ceros. El padre de familia creía, pero su hijo echaba espuma por la boca y no podía hablar. El muchacho no había nacido mudo, como en otras partes de la Biblia dice, que nació con ceguera, que nació con una condición. No. Desde que el espíritu inmundo se apoderó de él, él quedó mudo. Sí, creo en Jesús, podría haber dicho el papá, pero yo lo vi hablar y ya no habla. Y esa realidad, ¿cómo la cambio? Sí creía, pero el hijo rechinaba los dientes. Sí creía, pero el hijo se ponía rígido. Qué difícil es creer cuando hay una realidad tan cruda y tan negativa en nuestras vidas.
Qué difícil es creer. Y nos convertimos como ese padre de familia que dice, Señor, sí creo en ti, sí creo en tu poder, pero mira. Y cuando estamos en esa situación, no nos queda más que ser brutalmente honestos y decirle, Señor, sí creo en ti, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y número 5, los discípulos no pudieron liberarlo al muchacho. Muy probablemente, si yo hubiera sido ese padre de familia y ver que los que están con Jesús todo el tiempo, los que duermen con Jesús, los que comen con Jesús, los que están aprendiéndole a Jesús, no pudieron liberar a mi hijo, yo me hubiera ido. Pero llegó Jesús y tuvieron ese encuentro. Pero este punto es bien interesante porque el padre de familia creía, pero la liberación no llegó. Iglesia, ¿cuántas veces no somos como este padre de familia que creemos en Jesús, pero tenemos años esperando el milagro y el milagro no llega? Y nos volvemos a llenar de esperanza el domingo que escuchamos el mensaje, pero llegamos a casa y ahí está el problema echando espuma por la boca. Y no hablo de una persona, no voy a decir, sí, es mi esposo el que echa espuma por la boca. ¿Cuántas veces no tenemos años con esta situación? Y entonces ese tipo de cosas empieza a cauterizar nuestra fe. Empieza a cauterizar nuestra fe, a ser insensible nuestra fe. Y luego estaban los discípulos que tenían autoridad, pero habían fracasado en la liberación. Los discípulos tenían autoridad, pero estaban muy frustrados porque ya se les había dado autoridad. En Marcos 6:7, Jesús en una ocasión los manda de misiones, los manda de 2 en 2, y entre otras cosas les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos. ¿Qué pasó? Que 3 capítulos después no pueden liberar a un endemoniado. ¿Era la falta de autoridad? No. Mira, es como si hay un doctor, un arquitecto, un abogado, que la universidad faculta para ser abogado, arquitecto, doctor, lo que sea. Ya tiene la autoridad para ejercerlo, pero ¿qué pasa si esta persona dura 10, 15 años sin ejercer? Se le va a caer la casa, se le va a morir el paciente, va a perder el caso. Lo mismo pasa, le pasó a los discípulos y nos pasa a nosotros. Se nos ha dado autoridad, a los discípulos se les dio la autoridad de echar fuera demonios, pero cuando no hay comunión, cuando no se está ejerciendo, cuando no hay relación con Dios, la autoridad en sí misma no sirve. Y número 3, probablemente fueron objeto de burla de los religiosos. Así que encontramos 2 historias o 2 personajes que estaban en la lona: el papá del muchacho endemoniado y los discípulos. Y también los discípulos fueron brutalmente honestos cuando llegaron a la casa. Imagínate, ya pasó todo, Jesús libera al muchacho, lo levanta, ocurre el milagro, y yo creo que todos estaban felices, menos 9. Todos estaban, ¡yay! La familia, el muchacho ya no echaba espuma por la boca, tenía los dientes quebrados a lo mejor, pero ya no lo rechinaba. Ya el muchacho estaba socialmente listo para adaptarse a la sociedad. Vieron un milagro, pero había 9 que no les estaba yendo nada bien. Los 9 que cometieron el oso. Los 9 que tal vez intentaron muchas técnicas. Que buscaron marranos para liberar, que dijeron un déjalo, o que empezaban a zapatear, te reprendo, y echaron aceite por todos lados. Y había 9 que habían pasado, estaban viviendo una vergüenza totototota. Cuando regresan a la casa donde se hospedaban, pasa una situación bien incómoda. Y me quiero imaginar que el regreso a casa
Es como cuando nos peleamos y vamos de regreso a casa. Y nadie habla. Y todos esperando a ver quién hace el primer comentario, ¿no? Y llegan a la casa, y estando en la casa, no dice quién fue. Pedro no fue, porque Pedro se salvó, Pedro andaba en la transfiguración. Pedro normalmente era el que hablaba, pero Pedro en este caso no hizo el oso. Alguien fue y dijo: Señor, y todos esperando a que fuera la voz del pueblo ese chavo. ¿Por qué no pudimos? Qué triste pregunta. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué quedamos en vergüenza? ¿Por qué todos están riendo de nosotros? ¿No nos diste autoridad para echar fuera espíritus malignos? ¿Qué pasó? Explícanos. Y Jesús da una respuesta que aplica para los discípulos y aplica para el padre de familia. Y la respuesta es: esa clase de espíritu solo puede ser expulsado con oración. Jesús está diciendo, esa crisis, ese problemón, eso que te está quitando la paz, eso con lo que has arrastrado durante años, eso que echa espuma, solamente puede ser vencido con una relación íntima con Dios. Porque la oración no es otra cosa que la única manera de tener comunión con Dios. Déjame te digo algo. Cuando tenemos una crisis de cualquier índole, en una crisis familiar, una crisis de salud, una crisis financiera, una crisis laboral, matrimonial, la que tú quieras, estar en comunión con Dios, en íntima comunión con Dios, te hace estar del otro lado. Cuando estamos en una íntima comunión con Dios, tal vez esa crisis va a durar, como duró el muchacho endemoniado un buen de tiempo. Pero al estar en una íntima comunión con Dios, vamos a entender propósitos de parte de Dios. Vamos a entender el plan de Dios. Vamos a tener la plena confianza de que las cosas están en control de Dios y que Dios va a cuidar de nosotros, aun que esa crisis dure un tiempo más. Pero cuando estamos en la crisis y no tenemos una íntima comunión con Dios y no conocemos a Dios, no sabemos por qué, y entonces todas las preguntas nos empiezan a hacer pedazos. ¿Por qué estamos así? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué hice mal? Y queremos saber, queremos respuestas obviamente, y empiezan un montón de cosas como culpas. Tratamos de investigar qué hice mal, por qué llegué hasta este punto. Todo es mi culpa. Y empezamos a buscar salidas equivocadas. Número 1, alejarnos de la iglesia. Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia de la situación que estamos viviendo. En el mejor de los casos, en el peor, vamos al tarot y vamos a la lectura de manos y de no sé qué tantas cosas. O vamos a ver qué dice hoy el horóscopo porque soy Virgo. Pero cuando estamos en una comunión íntima con Dios, Dios es un Dios que escucha y que habla. Y le podemos preguntar y nos va a responder.
Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay un libro que se llama Biblia, que tiene 66 libros. Y ahí está toda la revelación y la voluntad de Dios. Están todas y cada una de las respuestas que podemos necesitar en cualquier tipo de crisis. Y esto nos deja una lección para todos. Y con esto termino. No sé si los chicos me pueden ayudar. Y de veras que ya termino porque me quedan 10 minutos. Una lección para todos. Como fue una lección para los discípulos, como fue una lección para el padre de familia y para todos los que estamos en este lugar. Número 1, si nos cuesta creer, necesitamos más relaciones, como necesitas ver más backs. Necesitamos más relación con Dios. Si te está costando creer, si tú eres el que dice, sí creo en ti, Señor, pero mira cómo echa espuma. Sí creo en ti, pero está convulsionando mi problema. Necesitamos más comunión con Dios. Mira, te voy a decir una cosa. No sé si te fijaste algo que pasó en la historia. De todos los que estaban ahí, el único que creyó en Jesús fue el espíritu maligno. Jesús todavía ni había dicho una palabra. Jesús se le apareció, se le puso enfrente y el espíritu maligno empezó a mover al muchacho y empezó a convulsionar y lo tiró. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu maligno conocía que él era el Hijo de Dios. ¡Qué pena! Si el padre de familia hubiera sabido exactamente bien quién era Jesús, quién era quien se estaba dirigiendo, ni siquiera hubiera dicho, si puedes ayudarnos. Hubiera estado completamente seguro y le hubiera dicho, por favor, libera a mi hijo. Si los discípulos hubieran sabido exactamente quién era su maestro, el Dios mismo, el creador del universo, el que las tormentas se le someten, no hubieran tenido la más mínima duda para liberar al muchacho. Pero el único que conocía exactamente y perfectamente quién era Jesús fue el demonio. Necesitamos, urge que conozcamos más a Jesús. El padre de familia probablemente tenía un vago conocimiento de quién era Jesús, por eso fue. Los discípulos vivían con él, pero todavía hasta el final dudaron de él. Todavía una noche antes de que Jesús fuera crucificado, dudaron. Es más, todavía cuando las mujeres van y le dicen a Pedro y a Juan que la tumba está vacía, había incertidumbre. Corrieron para asegurarse porque tenían dudas. ¿Cuánto más en este tiempo? Tenemos, urge, iglesia, que en lo individual y como comunidad conozcamos más al verdadero Jesús, no al que está en un pedazo de madera crucificado. Ese no es Jesús. Jesús no es el que nos han vendido, que es nuestro mesero y va a conceder todas nuestras peticiones. Ese no es Jesús. Jesús es el soberano de la creación. Y en su soberanía, Él decide lo que Él quiere. Y para nuestro favor, siempre lo va a decidir movido por el amor y por la misericordia. Tenemos que tener una relación personal con Jesús. Iglesia, venir aquí cada domingo es muy bueno, pero esto no es tener una relación personal con Jesús.
Cantar, adorar a Dios entre semana, aquí, con la música, en tu coche, con tus audífonos, es buenísimo, pero eso no es tener una relación personal con Jesús. Los discípulos dormían con Él, comían con Él, estaban todo el día con Él y no sabían bien quién era Jesús. Imagínate lo que nos espera a nosotros si queremos basar nuestra relación con Jesús el domingo de 11:30 a 1:15. Mi vida cristiana, punto número 2, no puede ser una inercia o una repetición de lo que yo he visto, de lo que mis papás me enseñaron que era la vida cristiana, de lo que mi compa o mi amigo, mi amiga o mi primo, el que me invitó a la iglesia, yo veo cómo él lleva una relación con Jesús. No lo hagas por inercia. Los discípulos que hicieron por inercia o por repetición liberaron a un endemoniado y fracasaron. Tienes tú que descubrir por ti qué es tener una relación personal, íntima con Jesús. No puedes imitar al pastor, al líder, al músico, al cantante. No, ten tu propia experiencia con Jesús. No lo hagas por inercia. Empieza a tener una historia con Jesús. Y número 3, los grandes milagros comienzan por una acción práctica. Y no es un pleonasmo, tú vas a decir acción práctica, no. Hay acciones teóricas y acciones reflexivas. Reflexionamos y es una acción. No, es práctica. El grande milagro que sucedió en la liberación de este chavo, Jesús dijo, lo hubieran podido hacer si tienen tiempos de oración y de ayuno. ¿Y sabes qué es eso? Algo práctico. A veces queremos encontrarle el lado espiritual a todas las cosas. Queremos espiritualizar todo. Pero quiero decirte algo. Somos seres tricotómicos, tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu, número 1, es intangible. ¿Alguna vez has tocado tu espíritu? No. Claro que es la manera en que nosotros debemos de adorar a Dios. Jesús le dijo a la samaritana, el Padre está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Pero en el día a día, difícilmente tu espíritu puede hacer algo. Es más, el espíritu o como esté tu espíritu es consecuencia de lo que hagas con tu alma, que son las emociones, y con tu cuerpo. Y el cuerpo y el alma no hacen cosas espirituales, el cuerpo y el alma hacen cosas prácticas. Orar es una cuestión práctica. Si tú empiezas una nueva amistad, una amistad con alguien de aquí, no vas a empezar una amistad espiritual. O a lo mejor yo soy muy carnal, pero yo nunca he iniciado una relación con alguien de amistad espiritual. Empezamos con cuestiones prácticas. Oye, te invito a un café. Oye, ve a la casa. Oye, acompáñame a hacer esta vuelta. Mandándonos reels, mandándonos memes, pero son cuestiones prácticas. Empieza con cuestiones prácticas en tu relación con Jesús. Y para hacer cosas prácticas, yo te lanzo un reto de 29 días. Vamos a bajar de peso. Nada, es cierto. Que sí me hace falta, pero no es cierto. Hasta que se vayan mis suegros, porque he comido de harina estos últimos 10 días. Ya me sale la harina por las orejas. Un reto de 29 días. El reto. Te reto a que juntos como iglesia tengamos mínimo 5 minutos de oración por la mañana. 5. Es bien poquito. Vamos a empezar siendo brutalmente honestos, como fue el padre de familia que dijo, sí creo, pero ayúdame. Seamos honestos. Si ponemos 20 no lo vamos a hacer. 5.
Vamos a empezar con 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la tarde, por la noche. Y una lectura devocional que se las vamos a enviar por el canal de difusión. ¿Cuántos de aquí ya están en el canal de difusión? Bueno, si no estás y eres como yo, que tienes un serio problema de años con la tecnología, al final va a estar Nina. Nina, levanta la mano. ¿Sí? Te va a estar ayudando a cómo entrar en el canal de difusión, porque te vamos a estar mandando un devocional. ¿Ya lo mandaste? Los que están en el canal de difusión, ya me llegó aquí. Ya tenemos el devocional de hoy. Chiquitito. Para que podamos meditar en la palabra. Y viene el versículo, viene un reto y viene una reflexión. Es que no sé cómo tomar ese paso práctico para empezar comunión. Ahí está. Ahí está. Para que no digas, es que no le entiendo a la Biblia. Ahí está, ya. Y lo pusimos con las palabras más sencillas. Ahora, sin presión social, porque es una iglesia chiquita que fácilmente dices, ay, me están viendo. Tenemos que ser brutalmente honestos. ¿Quién le entra al reto de los 29 días? A ver. No, así, arribotota, así. No bajen la mano. Espérenme, el video. Lo voy a subir para que vean que sí lo tomé. Ahí está. Yo te voy a decir una cosa, van a pasar cosas bien padres, van a pasar cosas bien poderosas en tu vida, en la iglesia, en tu familia. ¿Sí? Es un acto de fe. Los grandes milagros comienzan con acciones prácticas. Y estamos comenzando una acción práctica. Son 29 días porque es de hoy 15 de febrero a 15 de marzo. Ahorita te mandamos el de hoy y en la tarde te vamos a mandar el de mañana. Porque de ahí sí, pues yo sé que hay algunos, como mi buen George, que se levanta como a las 4 de la mañana. Y pues no me pienso levantar a las 3:30 para mandarlo. Entonces lo vamos a mandar desde una noche antes. Vamos a mandar para que lo tengas listo y lo puedas tener en la mañana. Cuestiones prácticas. Cuestiones prácticas. Pero son actos de fe que agradan a Dios. Son actos de fe que agradan a Dios. Y el objetivo de esta enseñanza, iglesia, es que juntos podamos caminar hacia una relación con Dios. Juntos, pero que cada quien tenga su experiencia personal con Jesús. Vamos iniciando como iglesia, tenemos poco. Y va a ser muy bonito, muy edificante. Va a ser una gran bendición que seamos una iglesia que sepa cómo tener una relación con Jesús. Una iglesia que a través de eso pueda haber milagros, cambios. Pero una iglesia que también, si esos cambios o milagros no llegan por la soberanía de Dios, podamos tener contentamiento y agradecimiento aún cuando esos milagros no lleguen. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios, nuestra relación va a ser tan fuerte que vamos a poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas.